Y hay diferentes ejercicios que te ayudan a entender o a pensar y reflexionar en cómo está mi vida y ayudarte a pensar qué es lo que quiero centrarme o qué es lo que quiero mejorar, ¿no? Porque hay veces que uno viene, muchas veces a las sesiones al principio, este es el problema y esto es lo que quiero solucionar o trabajar. Y luego haces estos ejercicios y te das cuenta de que en realidad lo que tú creías que el problema era un síntoma, el área que causa esto en realidad es otra, ¿ves? Y eso es lo que te permite ponerlo todo en la mesa y analizarlo bien. Entonces pasas por un proceso que te reta y que te hace que te salgan mil cosas, el perfeccionismo, el síndrome del impostor o la impostora, todas estas cosas que van saliendo y que intentan a veces sabotear, pero que si te comprometes contigo y las coges de la mano en vez de intentarte librar de esas partes de ti, llegas y luego ves que la persona brilla y se comparte y cambia el mundo, que por lo menos ahora mismo, por ejemplo, sales a la calle y le preguntas a la gente lo que es feminismo y mucha más gente te lo va a saber definir, por ejemplo, y en general creo que las generaciones, yo que he sido profesora en universidades, yo lo veo, o sea, la diferencia es brutal, abismal de la conciencia que tiene la gente joven ahora mismo de estos temas, sea del tipo de igualdad o de diversidad o de inclusión que hablamos, yo que sé, de neurodiversidad o de disabilities o de género, tienen mucho más conocimiento y conciencia y les importa mucho más a estas generaciones, por ejemplo la Z, ¿no?, que a otras que no tenían tanto conocimiento, como millennials, por ejemplo, o X-boomers. Buenas, Clara, gracias por venir a Mundo Cero. Encantada, gracias por la invitación. Vamos a empezar por lo básico, que es, ¿qué quiere decir ser coach? Bueno, para alguien que no lo sepa. Sí, ser coach al final es ser un profesional que acompaña a otros a conseguir sus objetivos y que le ayuda a ganar claridad, responsabilidad personal y a convertirse en creador o creadora de su vida. Es decir, no estar tanto en un plano de desempoderamiento, sino de coger las riendas, ¿no?, y de conseguir lo que quiera conseguir, que pueden ser muchos objetivos, porque también hay muchos tipos de coaching, de hecho. ¿Y cómo empiezas tú con el mundo del coach? ¿Por qué te interesa esto? ¿Qué estudiaste o estudiaste otra cosa que no tenía nada que ver y has acabado en esto? ¿Cómo llegaste a ello? Sí, de hecho, no fue tanto algo que programara o planificara. De hecho, mi formación también es muy híbrida, igual que mi carrera, digamos. Yo empecé estudiando publicidad y relaciones públicas. Bueno, de hecho, en realidad primero empecé psicología porque me encanta ese tema, pero luego me pasé a publicidad porque mezclaba psicología, creatividad y negocio, que es un poco la intersección que yo en ese momento quería. Y luego me fui, eso fue en España, en la UAB, luego me fui con una beca a Estados Unidos a hacer un programa global de liderazgo ejecutivo que seleccionaban como un líder de alto impacto de cada país, normalmente activistas, todo, que tenían una causa. En mi caso, entonces era la igualdad de género, que aún lo es, pero ahora también se le suma la salud mental. Y luego también me fui con otra beca de la Caixa, en este caso, a hacer un máster de innovación, emprendimiento y management en Imperial. Y ahí un poco es esa intersección que he ido desarrollando durante el tiempo, y el coaching en realidad llegó porque siempre me ha encantado el desarrollo personal, siempre he leído de esto, he escuchado podcasts, he ido a talleres, formaciones, pero en concreto cuando monté el TEDx Barcelona Women me di cuenta de que, claro, invitaba a expertos y expertas y tenía que ayudarles a crear una charla tipo TED, que en el fondo todas son diferentes, ¿no?, porque cada persona es diferente, su historia, su idea es diferente, pero todas tenían que tener un formato más o menos homogéneo. Entonces yo me di cuenta, vale, tengo que crear una metodología de cómo hablar tipo TED, y para eso obviamente analicé un montón de charlas TED, ¿no? Entendí cuáles son los patrones, las partes, lo diseñé y empecé yo a formar y a hacerle coaching a las personas que invitaba. Y en realidad empecé ahí, pero luego fui desarrollando más interés en otros temas como el bienestar, el liderazgo, y fui ampliando un poco mi coaching, ¿no? Ajá. ¿Y qué tipos de coaching hay? Que decías que hay diferentes tipos de coaching. Bueno, normalmente uno puede ser como coach de vida, ¿no?, o más de personal. Luego más a lo mejor de trabajo, profesional, ejecutivo, es un tipo de especialización también. Yo antes, al principio, hacía coaching de comunicación, ¿no?, de hablar en público, y en concreto tipo TED, o sea, era súper nicho. Pero luego, como en realidad estaba trabajando en temas de liderazgo, igualdad de género, o sea, diversidad e inclusión, sobre todo con foco en género, luego bienestar organizacional, me fui abriendo a ese tipo, ¿no? Al final también es un poco algo natural, ¿no? Cuando haces mucho algo, te vuelves súper experto, pero también quieres ir explorando y vas descubriendo otras áreas, ¿no? Entonces, fui abriendo comunicación, pero luego especializándome más en esa intersección entre liderazgo, diversidad, inclusión y bienestar. ¿Y has tenido algún referente así importante a la hora de hacer el cambio hacia el coaching? ¿Alguien en quien te hayas inspirado, que te haya Para motivado? mí la verdad es que, como soy una persona súper curiosa, como me alimento de todo, literalmente, es más, igual no es alguien en concreto, es más, bueno, seguramente sí que muchas charlas TED o pensadores y pensadoras de TED sí que le han dado forma, ¿no? No necesariamente coaches en realidad,
pero sí que expertos en liderazgo, desarrollo personal, psicología. Por ejemplo, sí que tengo influencia, ¿no?, de Amy Cuddy, que es como que la famosa charla del síndrome del impostor y el poder personal, ¿no?, y cómo el lenguaje no verbal y el poder personal se interrelacionan. Simon Sinek también creo que tiene mucha influencia en cómo pienso y cómo trabajo. En general, pensadores así globales sí que me han influenciado por todo lo que yo me alimento y también por trabajar y vivir en el extranjero, pero sí, diría que es un poco una suma de muchas cosas, ¿no? Como que la gente que se nutre de todo al final es como una mezcla. ¿Y crees que hay como unos estudios concretos que se debería de tener para poder ser un buen coach de vida o coach profesional? Bueno, se pueden hacer certificaciones, pero también hay la vía, ¿no?, del autoaprendizaje, de hacer talleres, seminarios, o sea, un poco lo puedes ir sumando todo. O hay gente que viene de psicología, mucha, normalmente, pero hay gente que viene desde otras ramas y que, como decíamos antes, de hecho, ¿no?, le ha pasado un suceso vital, ha tenido una crisis y se ha dado cuenta de que quiere ir por ahí, ¿no?, por esa banda de empoderar a las personas, de ayudarles cuando también viven esas experiencias. Yo creo que todo suma, pero cada uno tiene su tipo de camino. O sea, no me atrevería a decir hay solo un camino, en general, en nada en la vida, creo. ¿Y en la metodología que aplicas tú, practicas más de vida y profesional, ambas? Sobre todo me enfoco más en lo profesional, pero sí que también te diría que es como una línea muy fina, ¿no? O sea, qué es personal y qué es profesional. Sí. Al final hay una línea un poco borrosa a veces, pero sí que estoy más especializada en líderes en concreto, o sea, trabajo con ejecutivos y ejecutivas, sobre todo mujeres, la verdad. Supongo que también, no sé, se sienten a lo mejor más cómodas o más identificadas, y también creo que les atrae que he hecho mucho trabajo en igualdad de género y empoderamiento femenino, entonces creo que muchas resuenan con eso por lo que me dicen. ¿Y utilizas dentro de lo profesional alguna herramienta que siempre, digamos, apliques en cada caso, o cada caso es un mundo diferente? Cada caso es un mundo diferente, pero sí que hay algo que cumplo técnicas siempre. Concretas. Aunque bueno, el coaching es una de las cosas que hago, también doy charlas, hago programas, o sea, hago consultoría también, etcétera. Pero dentro del coaching sí que siempre me aseguro de que hay como una primera sección o fase de autoconocimiento, porque hay personas que vienen con niveles de autoconocimiento distintos, ¿no?, de conciencia distintos. Y también nos sirve para alinear, ¿no?, expectativas y descubrir qué es lo que puede estar ocurriendo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir el autoconocimiento? Bueno, el conocimiento de uno mismo, ¿no? Pero... Por ejemplo, hay diferentes herramientas que normalmente hago. Por ejemplo, la rueda de la vida, que es bastante conocida, que se utiliza mucho en coaching, por ejemplo, ejecutivo en concreto, pero también personal, que es básicamente coger un círculo, lo divides en diferentes partes como si fuera una pizza, y en cada parte, ¿no?, normalmente 8, le pones un área de la vida que sea relevante para ti. Por ejemplo, trabajo, dinero, amistades, amor, diversión, casa, familia, etc., ¿no? Cada uno pone las palabras lo que sea relevante para ti, ¿no? Pero normalmente la gente suele poner estas, ¿no? Sí, parecidas. Y luego tienes que puntuarlas del 0 al 10, ¿no? Y en realidad por este importancia. ejercicio, por satisfacción en realidad. Y aunque parece muy sencillo, y no lo es y no lo es, porque en realidad si te pones a pensar hay veces que, bueno, pero ¿qué significa estar satisfecho, ¿no?, etcétera? Lo ves muy rápidamente, es un ejercicio muy visual porque tú lo miras y ves cuán balanceada o desbalanceada está tu vida y si eso fuera una rueda, rodaría o no, ¿no? A lo mejor estás como aquí una así, otra así, ¿no?, y ves muy claramente en qué me necesito enfocar. A lo mejor, porque a lo mejor tienes una baja pero te da igual que esté baja, o una alta, pero, ¿sabes? O sea, pero es un ejercicio muy visual. Eso, o por ejemplo, ejercicios de definición de valores, es algo que siempre hago en esta fase, que es primero definición o redefinición, ¿no? Porque hay veces que yo ya sé mis valores, pero a lo mejor yo he cambiado, seguramente, porque uno cambia a través del tiempo, y mis valores necesitan una actualización, ¿no?, también. En general, o por ejemplo, qué me da energía, qué me quita energía, hay diferentes ejercicios que te ayudan a entender o a pensar y reflexionar en cómo está mi vida y ayudarte a pensar qué es lo que quiero centrarme o qué es lo que quiero mejorar, ¿no? Porque hay veces que uno viene, muchas veces a las sesiones al principio, este es el problema y esto es lo que quiero solucionar o trabajar. Y luego haces estos ejercicios y te das cuenta de que en realidad lo que tú creías que el problema era un síntoma, el área que causa esto en realidad es otra, ¿sabes? Y eso es lo que te permite ponerlo todo en la mesa y analizarlo bien. Entonces está la fase del autoconocimiento, que aplicas técnicas concretas y luego pasas a bueno, entonces analizamos todo esto, ¿no?, y acordamos cuáles son los objetivos principales que tenemos y también cómo se vería una situación ideal al final del proceso en la que tú estás contento con los resultados que tú querías, ¿no? O sea, cómo se vería, por ejemplo, si quiero mejorar me invento ahora mismo, mi balance, cómo se vería mi vida si yo tuviera ese nivel de balance que quiero, ¿no? Porque si no, ¿cómo estableces, vale, he conseguido los objetivos? Vale, pues mi vida se está viendo completamente así, ¿no?
Entonces hay que tener mucha claridad y co-crear esto, ¿no? Para generar esa accountability que se llama en inglés, ¿no? Esa sensación de corresponsabilidad, aunque esto siempre tiene que quedar muy claro al principio del proceso, que es un proceso que es liderado por el coachee, por la persona que recibe el coaching. O sea, el trabajo sobre todo lo tiene que hacer esa persona. Tú le acompañas y le das herramientas y le haces buenas preguntas, pero el proceso y el trabajo lo tiene que hacer la persona. Y a lo largo de tu experiencia, ¿de quién tienes alguna persona concreta de la que te sientas más orgullosa de haber hecho un proceso de cambio importante en su vida a nivel profesional o profesional línea vida? Porque a veces se mezcla, como dices. Sí, bueno, en esto prefiero igual no decir nombres, pero al final obviamente es muy personal. Nombres no, pero bueno. Pero sí que, bueno, hay algunos evoluciones, digamos, sí que podría por el tipo de coaching que sí que era público y que son ponentes de charlas TED, además de mi TED en concreto. Pero bueno, hay tantos que te lo digo así muy general, ¿no? Por ejemplo, ponentes que han hablado de cómo reescribir la historia en mayúsculas a través de retar los estereotipos de género de las películas de Disney, ¿no? O, por ejemplo, el caso de una ponente que tuvo cáncer de mama y que tuvo una mastectomía y entonces ya no tenía un pecho, ya no se sentía igual como mujer, no se sentía atractiva y se inventó un parche pirata que era al final una especie de sujetador, pero solo de una parte, ¿no? Pero que hacía a las mujeres sentirse sexys y como un poco chiqui, que se dice en inglés, ¿no? Como un poco descaradas, como si fueran piratas. O sea, casos así, como hacerle el coaching a estos procesos que tienen una parte muy emocional, muy de afecta a la familia, conoces a su familia a veces también, o sea, son muy bonitos y además también tiene la parte, sobre todo cuando es coaching en hablar en público, que tú ves a la persona normalmente que llega cagada de miedo, hablando mal, ¿vale? Que no quieren subirse a un escenario, pero quieren compartir ese mensaje porque es muy importante para ellos. Y a mí ese momento siempre me encanta porque es como donde conviven el miedo y la ilusión y gana un poco más la ilusión. Entonces pasas por un proceso que te reta y que te hace que te salgan mil cosas, el perfeccionismo, el síndrome del impostor o la impostora, todas estas cosas que van saliendo y que intentan a veces sabotear, pero que si te comprometes contigo y las coges de la mano en vez de intentarte librar de esas partes de ti, llegas y luego ves que la persona brilla y se comparte y cambia el mundo con estos mensajes. Esto es un ejemplo muy claro cuando uno da una charla en ese formato, en ese tipo de experiencia, que además te añade mucha presión social por el peso de la marca, ¿no? Pero luego tengo muchos ejemplos de personas que me llegan, yo que sé, con burnout, porque no se priorizan, porque tienen cero balance, ¿no? Y acaban poniéndose a sí mismas en el centro de su vida, teniendo vidas ricas y que les emocionan. Y eso para mí también es muy bonito, porque sé cómo han llegado desgastadas y veo cómo es su vida ahora y cómo brillan, ¿sabes? También. Entonces, para mí, ver ese viaje es muy bonito, como compartirlo y ser testigo. Hablando de las presentaciones, ya sean TED Talks o bueno, una conferencia, ¿qué 3 consejos prácticos darías a gente que tiene miedo, que yo creo que somos el 99% de la población, de salir a hablar delante de público? ¿Cuáles son como las 3 claves que le puedas decir a alguien como para que tenga en cuenta y que le puedan afectar sin que haya una sesión de coach por en medio? Pero que... Sí. Yo creo que lo primero es tener algo que valga la pena decir. Y que valga la pena decir en el sentido personal, o sea, algo con lo que yo conecto tanto que quiero compartirlo con el mundo a pesar del miedo también. Pero también algo que vale la pena para la audiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en el mundo de TED se llama Ideas Worth Spreading, ¿no? Ideas que vale la pena difundir. ¿Por qué? Porque son ideas novedosas que tienen impacto positivo, que hacen el mundo mejor, ¿no? Entonces, y todo el mundo, lo bueno, y esto es lo que más me gusta de TED, es que eso es democrático. Todo el mundo puede tener una o varias ideas que vale la pena difundir. O sea, solo tienes que pensarlo, ¿no? Pensar en qué cosas te gustan, qué cosas te apasionan, qué cosas se te dan bien, cómo habría que cambiar retos, cómo habría que abordarlos, y acabas llegando a esas ideas. O sea, la primera, encontrar qué es lo que vale la pena compartir y que te emociona y que puede impactar positivamente a los demás. Lo segundo es respetar a la audiencia lo suficiente como para prepararlo de verdad. O sea, tomarte el tiempo y el cariño para diseñar la estructura, la estrategia antes de la estructura incluso, ¿no? Pues qué tema, qué objetivo tengo, cómo quiero hacer a la gente sentir, qué quiero que hagan después de mi charla, ¿no? Qué partes tendrá la charla. O sea, preparar, o sea, respetar el proceso. Una cosa es que te dé miedo y otra cosa es tomártelo en serio y preparártelo. Y en ese proceso uno va perdiendo el miedo también. Para preparársela, porque eso ya es todo un tema, ¿no? Sí. Y el tercero sería aprender a disfrutar el proceso también. O sea, meter formas, igual hacerlo con alguien en quien confías, reírte de ti mismo también. O sea,
encontrar el disfrute en el proceso, porque creo que a veces lo sufrimos tanto, como el estrés, el pensar que tiene que ser perfecto. Cada uno tiene su forma de ser él mismo o ella misma y de disfrutar el proceso y hacer a la gente disfrutar, porque lo que sea que tú sientes cuando das la charla es lo que va a sentir la gente. Entonces te tienes que asegurar de que tú mismo disfrutas el proceso, no solo por eso, sino también por tu salud mental, ¿no? Porque hay gente que de verdad lo sufre un montón. Y me ha pasado incluso antes de conferencias que el ponente o la ponente, incluso siendo famoso o famosa, dando charlas por todo el mundo, teniendo libros de empresas que te llaman y hay veces que llorando incluso, porque de golpe les coge el... Eso me ha pasado varias veces en realidad. Y ves que todo el mundo en realidad, por muy top que te pienses que todo el mundo tiene miedos y todo el mundo quiere hacerlo muy bien y la presión de la marca es la que es, ¿sabes? Entonces yo creo que también es importante ser compasivos y disfrutar de las cosas, ¿sabes? Y el punto 2, para prepararla, ¿hay algún libro o alguna cosa que consideres valiosa para que alguien se pueda preparar? Porque claro, preparar también puede alguien pensar, bueno, ¿y cómo me preparo? O sea, bueno, pues, me lo puedo estudiar y tal, pero igual estudiar no es la mejor manera, igual hay... Entonces... Bueno, yo creo que hay varias cosas que puedes hacer, ¿no? Puedes contratar a un coach o un experto, puedes leerte libros, por ejemplo, si estamos hablando de una charla tipo TED, pues Talk Like TED es un libro que existe, ¿no? Pero también puedes hacer otras cosas, yo que sé, buscar charlas de personas que te gusta cómo hablan o que consideras que hablan bien, ¿no? O sea, yo así he mejorado también mucho mi estilo y he cogido, mira, ideas de storytelling, ideas de hooks, ¿no? De inicios, de ganchos al final, formas de empezar, formas de acabar, estructuras, recursos que puedes ir aplicando. Yo creo que inspirarse es algo que siempre ayuda también. Y en general también practicarlo mucho. Grabarte a ti mismo, que es algo que genera mucha incomodidad. Grabarte, bueno, tú lo sabes, ¿no? O sea, grabarte y luego verte, uy, no me gusta mi voz, no me gusta el no sé qué. Eso le despierta a la gente una de cosas, pero es tan útil porque es que ves enseguida, si te tocas mucho el pelo, si dices mucho, si haces ruiditos, si vas muy lento, si vas muy rápido, todo se ve. Y lo puedes ir mejorando. O sea, aunque te incomoda, es abrazar esa incomodidad y también pedir feedback, ensayar mucho. O sea, mis coaches incluso lo podían hacer al revés la charla. Imagínate lo que se llega a repetir en una charla de ese tipo. O pasar la aspiradora mientras la recitas, porque una charla te la tienes que saber de memoria. De memoria, pero de una forma concreta, no palabra por palabra, de forma que si se te olvida una palabra, adiós, te quedes cao. O sea, hay muchos recursos, hay gente más visual que se tiene que preparar mejor con post-its o con cosas. Es entender también qué perfil tiene la persona que necesita prepararse. ¿Qué quiere decir coaching holístico? Bueno, es un coaching que entiende a la persona de forma multidimensional, ¿no? Y que aborda el proceso desde diferentes perspectivas o materias o temáticas, digamos. Que no te ve solo como en una dimensión o desde una perspectiva. Y que te ve como un todo, digamos. Ajá. ¿Y cuál es el todo? ¿Cuántas perspectivas son el todo? ¿Hay un número determinado o son...? Bueno, depende un poco del coach, del coachee también, del problema, o sea, el reto que afronte. Es un poco algo que va cambiando. Que va cambiando. ¿Crees que las personas que te vienen a ver o que necesitan un cambio, normalmente necesitan pasar por una crisis para darse cuenta que tienen que cambiar? ¿Te lo has encontrado? Claro, esa es la situación más común, ¿no? O sea, sí, o sea, no necesitamos realmente las personas tener una crisis personal o profesional para realmente querer cambiar, porque de la otra forma estamos muy cómodos y nos sentimos bien donde estamos y no queremos tocar nada. ¿O se puede cambiar sin tener que pasar por una crisis? Sí, es más común a lo mejor, probablemente, pero también depende un poco de la mentalidad de la persona, de los valores de la persona, del momento en el que estás. O sea, hay personas que están en una situación en la que se quieren enfocar en mejorar más, ¿no? en optimizar, y hay personas que te vienen porque tienen un problema concreto y a lo mejor más grave, ¿no? Depende de dónde estás en la vida, porque si lo piensas, uno a veces está que necesita ayuda y uno en otros momentos está que quiere mejorar y no es un problema tampoco, ¿sabes? Simplemente porque yo quiero ser más excelente, digamos, ¿sabes? Entonces hay diferentes momentos, incluso para la misma persona, ¿sabes? Pero sí que creo que las crisis son aceleradoras de cambio que muchas veces ya era necesario antes de la crisis. ¿El DEI qué quiere decir? DEI, pues bueno, la primera letra, ¿no? La D es diversidad. Entonces hace referencia, digamos, a la presencia de perfiles
normalmente se aplica al trabajo, ¿no? Al menos en lo que yo lo utilizo, pero en general la presencia de perfiles que son individualmente distintos, ¿no? Que tienen características a lo mejor de etnia, de orientación sexual, de background profesional, de religión, etcétera, que las hacen distintas entre sí. Luego está la E, que es de equidad, que hace referencia más a algo más que tiene que ver con la justicia, ¿no? Es darle a las personas lo que necesitan para que tengan éxito, para que estén bien, pero basándote en las diferencias que hay de necesidades entre ellas, ¿no? Pues si a alguien le falta X, le tienes que dar eso para que alguien que sí que lo tiene esté al mismo nivel y tenga las mismas oportunidades de estar bien, de progresar, etc., ¿no? Porque no todo el mundo parte del mismo lugar. O sea que la equidad tiene mucho que ver con eso. Y luego la última, la I, es la inclusión, que al final es simplemente, bueno, simplemente no es algo sencillo, en realidad es complejo, pero es asegurarte de que esa diversidad que tú tienes esté incluida, valga la redundancia, o sea, que se sienta aceptada, que se sienta valorada, que sienta que pertenece y que pueda desarrollarse y llegar a ser su mejor versión también. Y en el mundo empresarial, ¿cómo se integra todo esto, crees, a día de hoy? Se integra en el sentido de... Sí, está bien integrada la diversidad. Bueno, depende del caso, ¿no? De la empresa, del país, o sea, es complejo contestarlo. Yo creo que hemos avanzado. En realidad yo empecé a trabajar en este tema en 2015, más o menos, de hecho, cuando hice mi tesis en la Universidad de Liderazgo Femenino. Sí. Y no se hablaba de estos temas casi. O sea, ahora mismo es mucho más mainstream, ¿no? Digamos, sin que eso suene frívolo. Sí. O sea, se habla mucho más de ello, hay mucho más conciencia, muchas empresas tienen iniciativas, incluso legalmente también hay, como se empuja para la igualdad y se obligan a las empresas en ciertas áreas. Aún hay brechas y aún hay desigualdades y hay sesgos conscientes e inconscientes, hay techos de cristal, o sea, creo que hay mucho por mejorar. Creo que al menos en lo cultural y en lo social hemos avanzado en el discurso, han mejorado algunas cosas y han empeorado otras también, pero por lo menos hay mucha más conciencia. O sea, yo me quedo con la foto al completo que por lo menos ahora mismo, por ejemplo, sales a la calle y le preguntas a la gente lo que es feminismo y mucha más gente te lo va a saber definir, por ejemplo, y en general creo que las generaciones, yo que he sido profesora en universidades, yo lo veo, o sea, la diferencia es brutal, abismal, de la conciencia que tiene la gente joven ahora mismo de estos temas, sea del tipo de igualdad o de diversidad o de inclusión que hablamos, yo que sé, de neurodiversidad o de disabilities o de género. Tienen mucho más conocimiento y conciencia y les importa mucho más a esas generaciones, por ejemplo, la Z, ¿no?, que a otras que no tenían tanto conocimiento, como millennials, por ejemplo, o X boomers. ¿Y crees que a nivel grandes empresas, respecto a este tema también hay un poco de greenwashing, como en el caso, por ejemplo, del cambio climático, los ODS, que hay muchas empresas que, digamos, que hacen cosas porque están siendo obligadas por el sistema más que porque en realidad quieren? Entonces, y eso lo he presenciado hasta muchas ahí veces. No sabes cuánto de verdad hay en un cambio, ¿no? Porque hay muchas empresas que lo están haciendo por obligación. Entonces, hay gente que puede saber. Yo creo que es tema de investigar, tanto desde el punto de vista del talento que quiere trabajar en esas empresas. O sea, para mí, como es uno de mis valores y es uno de mis propósitos, si yo me fuera a trabajar en una empresa, seguro que no me iría a trabajar en una empresa que me como purple washing, ¿no?, que se dice cuando se aplica al feminismo, de hecho, por ejemplo. O sea, me aseguraría, preguntaría en la entrevista, por ejemplo, ¿no?, yo sé, la presencia de mujeres en el liderazgo o, yo sé, proyectos que tengan de diversidad e inclusión, si tienen comunidades, ¿no?, RGs, que se llaman grupos de empleados y de empleadas, si tienen, yo sé, como un presupuesto para D&I, si tienen herramientas o también para bienestar. O sea, como a mí me importan esos temas, yo me aseguraría desde el punto de vista de talento, antes de entrar, de que fuera una empresa que no solo habla y que lo tiene en la web o en la pared, sino que es consistente, ¿no? Pero también desde otro punto de vista, ¿no?, de proveedores, por ejemplo, o de partners, o de clientes, o de sponsors. Por ejemplo, en nuestro TED Barcelona Women no cogíamos cualquier sponsor y teníamos muchos y marcas grandes y muy buenas, pero te aseguro que he dicho que no a marcas. Muy grandes. Porque hacía preguntas de esas. O sea, y no cojo empresas y en general como clientes ahora tampoco. Como para mí es muy importante la integridad y la coherencia. O sea, no, porque es otro tipo de energía que no, ¿sabes? Yo creo que uno tiene que ser consistente con saber sus valores y respetarlos y creo que todo eso luego hace que todo funcione mejor y que las empresas sientan esa presión que hablabas, ¿no? De mejorar, de cerrar la brecha salarial, de eliminar discriminaciones, de hacer los procesos de selección con menos sesgos, ¿no?, por ejemplo. ¿Crees que
dentro de la fase, digamos, de coaching autoconocimiento, las personas tenemos que tener claro, ¿tú crees, nuestro propósito y nuestros valores? Digo, claro, como para tenerlo apuntado en la nevera y cada día acordarte de eso y no olvidarte, porque si no se nos pasa. Es imprescindible para que una persona lleve una vida equilibrada, tener claro cuál es su propósito y cuáles son sus valores. No es un tema de vida o muerte. Si me dices tenemos que, ¿no? Tener. Sería saludable para su equilibrio personal. Sí, saludable sí. O sea, tu vida seguramente se sentirá más plena. Pero obviamente la vida es compleja, ¿sabes? No es solo, o sea, tiene muchas dimensiones. Sería como más intrapersonal, ¿no? Valores, impacto, coherencia personal, propósito. Es una de las dimensiones de tu bienestar. Es una de ellas. Si tú tienes claro tu propósito y trabajas mucho por él, pero luego en lo económico, en lo social, en lo laboral, está muy bajo, claro, al final, ¿qué es el bienestar, no? Es más la armonía y el balance entre las áreas que no que una esté súper bien y que las demás, ¿no? Porque al final hay que intentar que estén lo mejor posible, pero la mayor parte de áreas, ¿no? En realidad sí. Pero sí, yo creo, y obviamente, ¿qué te voy a decir, no? Yo tengo muy claro mis dos propósitos y trabajo por ellos y los vivo y los disfruto y me rodeo de personas que tienen propósitos. Entonces yo estoy muy sesgada para contestarte esa pregunta y trabajo con personas para ayudarles a clarificar eso, entre otras cosas, para vivir vidas más alineadas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tiene mucho impacto en tu bienestar y en todas las áreas de tu vida en general, en tus relaciones también, ¿no? Tienes otra energía en la vida. Sí, pero ¿y te has encontrado con personas que digan, bueno, pero es que yo no... Sí, como que de entrada no tienen un propósito, les cuesta encontrar cuál es su propósito, ¿no? Porque pues gente que igual trabajo me invento, en una recepción de un banco. Voy cada día de 8 a 3, luego no sé quién, y no tiene una cosa concreta. Entonces, ¿todo el mundo tiene que tenerlo o no hace falta? Es que los tengo que en general los evito porque creo que los blancos y negros y los absolutismos también creo que no se puede aplicar todo a todo el mundo, ¿no? Creo que depende de preferencias. También es legítimo tener un trabajo solo para... Bueno, solo, o sea, quiero decir, para el dinero que te aporta, para los compañeros que tengas, porque lo que haces te gusta. Para tu equilibrio económico, lo que tú consideres familiar, que es el uso que tú quieres que tenga. Hay para otras personas que sí que es muy importante el propósito, ¿no? Pero para otras no lo es y eso está perfectamente bien. Y creo que también tenemos que evitar caer en elitismos de si tienes un propósito eres mejor, ¿no? Pues no, tampoco, ¿no? Pero yo creo que te aporta un tipo de bienestar que es distinto y que es bonito y que te da mucha plenitud. Entonces, yo creo que si puedes escoger trabajar en ello, explorar, pues es muy interesante además, ¿no? Explorar qué valoro, qué no valoro. Eso te permite escoger muchas cosas mejor, tus relaciones, tus trabajos, lo que haces en tu día a día. Es conocerte, ¿no? Y cuanto más te conoces, pues mejor puedes cuidar de ti mismo y de los demás también. Y explorar cuáles son los valores de uno mismo, como algún tip práctico para que la gente pueda saber cuáles son, ¿no? O pensarlos. No sé si hay en algún sitio, en una web, sí, yo de donde hecho, por ejemplo, en mi LinkedIn tengo como yo me hice varias mi coaching, infografías. me pasaron una lista de 50, de ahí tenía que escoger 10, de ahí bajé a los 3, ¿no? Sí, hay muchas formas. Puedes tener listas, buscar en internet, estar tú pensando, brainstormeando, ¿no? Pero en general también te puedes hacer preguntas, incluso preguntas que pueden parecer indirectas, ¿no? Por ejemplo, si ahora te digo, si mañana el dinero no importase, ¿qué estarías haciendo? Y lo bueno sería decirte lo mismo que estoy haciendo ¿Quedaría? ahora. ¿Quedaría? Sí o no, pero eso te responde qué cosas valoras, ¿no? O yo qué sé, si no existiera el miedo, si nada pudiera salir mal, ¿qué harías? Hacer muchas TED Talks. ¿Ves? No, pero si eliminas como cosas que te restringen o que podrían restringirte, ahí sale tu verdad, ¿sabes? O piensas, yo qué sé, ¿qué personas admiras? ¿Por qué las admiras? Pues eso te empieza a decir qué cualidades tú valoras en realidad, ¿no? ¿En base a qué tomas las decisiones? Pues en base a cosas que tú valoras, a lo mejor la justicia, la alineación, el respeto, la empatía, la excelencia. Si te puedes hacer preguntas más directas y menos directas que te ayudan a llegar ahí de varias formas, ¿no? También puedes hacerlo de la lista, ¿no? Pero en general yo creo que hacerse preguntas es muy bueno. Hacerse preguntas es muy bueno, pero bueno, claro, quien nos esté viendo igual ahora sí que está diciendo, bueno, me voy a hacer preguntas. El tema es si deberíamos motivar
a gente que igual, claro, que no nos esté viendo no va a saber que se puede hacer las preguntas, pero estaría bien como hacer marketing para que todo el mundo se hiciera estas preguntas, ¿no? Yo creo que haría la vida de la gente y el mundo mejor, si eso es lo que me preguntas. Sí, creo que pero que no sé hay cómo es el sistema para alcanzar a plantearle a la gente que se haga eso. Los que ahora estén viendo esto pues dirán, vale, pues me lo voy a hacer, ¿no? Pero alguien... Yo creo que la vida cambia y hay veces que a lo mejor no estás en el entorno en el que incluso piensas sobre ello o la gente alrededor en tu vida va a coaching o va a terapia o va a eventos, aprende, lee, escucha podcasts, ¿sabes? Hay veces que no tienes ese entorno, pero tú quieres hacerlo o no quieres hacerlo y también está bien no hacerlo. O sea, yo creo que lo importante es transmitir que es genial si lo quieres hacer y va a mejorar tu vida y tu salud y todas las áreas de tu vida. Y si no lo quieres hacer porque no lo necesitas hacer o porque en ese momento no estás preparado para hacerlo, que también pasa y está bien, it's fine, ¿sabes? O sea, que el momento también llega, no se puede forzar y eso es un aprendizaje personal y profesional, ¿eh? No se puede forzar el cambio en las personas. Las personas cambian cuando hay un clic. Cuando hay una crisis. Una crisis que decías, pero a veces no, a veces es, mira, ya está, me he hartado de X o tengo curiosidad por X o alguien me ha dicho algo, he hecho un clic en mi cabeza, que hay tantas formas en las que llega ese clic que no son solo las crisis. Muchas veces sí, que a lo mejor es la forma más dramática que uno recuerda, que queda mejor en las historias, pero hay muchos pequeños clics en la vida si uno está despierto. Que creo que eso es importante, como la actitud en la que tú estás en tu día a día. Has escuchado algo, ¿sabes? Como vivir despierto y conectado. Un líder o una líder, pero voy a ir al sexo masculino porque es lo que desafortunadamente pasa más, de una empresa que no está, digamos que es alguien normal que no está teniendo en cuenta el DEI. ¿Cómo podría hacer o qué consejos prácticos se le puede dar a un gerente de una empresa para que introduzca? Para crear una cultura más inclusiva, exacto. A lo mejor, ¿no? Bueno, te diría lo mismo que te diría si quiere crear, por ejemplo, una cultura de bienestar, ¿no? Hay diferentes pasos. Lo primero, y es un poco ligado a lo que estábamos hablando, por pura coherencia, que de verdad genuinamente le importe, en este caso la diversidad y la inclusión, o si fuera bienestar, pues el bienestar, la salud mental, etcétera, ¿no? Que te importe. Pues la realidad es que si no te importa, y es por imagen o lo que decíamos antes, parte del greenwashing, y se va a caer por sí solo y va a ser obviamente incoherente, no va a tener impacto real, ¿no? O sea, que te importe de verdad es el primer paso en todo. Es como, quiero cambiar, quiero crecer, vale, pues me apunto tal, hago tal. Claro, entonces pero para que me importe, digamos que tengo que reconocer, o sea, que igual alguien me tiene que educar o dar información, ¿no? Sí, Eso de estar abierto como para que yo reciba una información y diga, ostras, sí, pues esto yo no lo estoy haciendo. Todos hemos escuchado ya más o menos en lo laboral que esto existe, que es una problemática, o sea que esa conciencia ya existe, no existen siempre las empresas que lo hacen del todo bien, pero bueno, todo se puede trabajar, ¿no? Primero, ser consciente de que eso es un problema, como dices tú, y comprometerte a trabajar en ello, a mejorarlo, ¿no? De verdad, es decir, hacerlo un valor, aunque no lo pongas en la web, que sea un valor real, ¿no? Eso es lo primero. Lo tercero sería poner a la gente en el centro, ¿no? O sea, porque toda intervención que tú hagas en recursos humanos, sea de bienestar, de diversidad e inclusión, de formación, etcétera, tiene que tener a la persona que le va a recibir la intervención en el centro. O sea, tiene que responder a sus necesidades reales, a sus pains, problemas reales, porque si no, pongo fruta en la oficina porque queda bonito, porque he escuchado que lo hacen, hago sesiones de yoga, de mindfulness, pero no tienen ni tiempo para asistir. Que no se trata de tick the box o quedar bien, se trata de solucionar los problemas reales que tiene tu gente en la empresa, ¿no? Es decir, preguntar, y eso lo puedes hacer con entrevistas en profundidad, con focus groups, con encuestas de ambiente laboral, etcétera, ¿no? O de cultura. Se puede hacer de diferentes formas para escuchar, teniendo un buzón anónimo en el que la gente puede poner sugerencias o feedback, o tener, yo qué sé, sesiones de liderazgo cada mes, por ejemplo, un town hall que se llama, y pueden todo el mundo preguntarle cosas o proponerle cosas al liderazgo, ¿no? Al CEO o a la CEO o al board o lo que sea, ¿no? Hay diferentes formas de escuchar. Una vez escuchas y sabes cuáles son los problemas, tienes que hacer un plan, ¿no? Una estrategia con diferentes acciones e implementarlas, pero mientras la implementas tienes que estar escuchando el feedback, porque si no, la implementas entera, a lo mejor no está funcionando, no es lo que necesitaban y te has gastado un montón de dinero, un montón de tiempo, recursos y la gente está descontenta. A veces esto incluso tiene el efecto contrario. Sí, imagínate que mi gente está saturada de trabajo y les pongo charlas, les traigo expertos en bienestar, yoga, si no tienen tiempo de ir, es más, lo ven como cínico, ¿me entiendes? O sea, hay que escuchar, pero también durante el camino, antes y durante el proceso, y luego ir corrigiendo.
Esto diría que es lo más importante, aparte de modelar. Y modelar desde arriba y desde abajo. O sea, es súper importante que el liderazgo esto lo viva. Por eso te decía al principio, es súper importante que lo vivan de verdad y se comprometan, porque es que si no se nota. O sea, tú puedes decir, sí, cultura del bienestar, un proveedor de salud mental, es yoga, no sé qué, pero luego envío emails por la noche o envío emails el fin de semana. ¿Qué? ¿Sabes? O sea, hay que ser coherente, pero primero porque te lo crees tú y lo vives tú mismo, ¿no? Y eso es uno de los retos de fomentar, por ejemplo, la inclusión, pero también el bienestar en las empresas, que la mayoría de líderes y de managers no están formados en estos temas, sobre todo en temas de bienestar y salud mental. En diversidad e inclusión, como lleva más recorrido cultural, sí que hay más formaciones, ¿no? Y más awareness, digamos, en general. Pero eso es también un tema. Y, por ejemplo, hacerlo top-down y bottom-up, ¿no? Que se dice en inglés, o sea, desde arriba, que el liderazgo tenga el buy-in, que haga de sponsor también de las iniciativas, que sea visible, una cara visible, que diga esto está aprobado por nosotros, creemos en ello, estamos apostando por ello, pero también que se genere que la gente, el staff, participe y, por ejemplo, que se creen grupos de champions, que es lo que se llama a los empleados que creen mucho en una causa en concreto y que son como los que destacan para que lo fomenten y lo esparzan, digamos, entre los demás, ¿no? Eso se hace mucho con champions de diversidad e inclusión o de salud mental, por ejemplo, o crear, comunidades, ¿no? Comunidades de padres y madres, de personas LGTBIQ+, de gente neurodiversa. Entonces, la comunidad es un aspecto muy importante para la inclusión y también para el bienestar. La salud mental en el trabajo, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué te refieres cuando hablas de salud mental en el trabajo? Bueno, de bienestar también entendido holísticamente, que hablamos antes, ¿no? Porque, ¿qué significa la salud mental en el trabajo? ¿Tu área profesional? No. Porque tú sigues siendo tú, como persona sigues siendo amigo, padre o madre, hermano, ¿sabes? Socio, sigue siendo muchas dimensiones de ti y sigue siendo único y complejo, ¿no? O sea, tu experiencia de bienestar es muy multidimensional y también cambia en el tiempo, ¿no? O sea, el bienestar para ti no significa lo mismo cuando sales de la uni que cuando entras a tu primer trabajo, cuando cambias, cuando se muere tu padre, cuando... ¿Sabes? Como en cada momento, o sea, hay que preguntarle al empleado cómo está y hacerlo regularmente y entender qué significa para él su bienestar y cómo está en las diferentes áreas, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve trabajando en una startup de salud mental y parte de la solución digital era que un check-in digital que se podía hacer en cualquier momento, en el que tú hacías un test de tu salud mental holístico, ¿no? Que metía la parte profesional, social, interpersonal, intrapersonal, física, porque tu salud mental depende de todo eso, ¿sabes? Y lo suyo sería, digamos, estar actualizando eso regularmente. Claro, porque va cambiando, sí. Pero esto no hace falta que contrates una empresa o que hagas ese check-in, lo puedes hacer preguntando. O sea, es tan sencillo que estamos haciendo ahora. O sea, hay algo tan sencillo como las conversaciones humanas y preguntar de verdad cómo estás y esperar una respuesta de verdad. Y generar la seguridad psicológica para que la persona pueda ser sincera. Ya. O sea, incluso si haces todo lo que he dicho antes, pero luego no hay la seguridad psicológica para que la gente pueda decir su verdad y pueda ser ella misma, da igual. O sea, eso es de las cosas más importantes. Y la seguridad psicológica se entiende como la capacidad de hacer que la gente se sienta segura para, por ejemplo, cometer errores, proponer ideas, tomar riesgos, sabiendo y sintiendo que no van a recibir un ataque de vuelta. ¿Sabes? Como Amy Edmondson, que es una experta en Harvard, habla mucho de ella, es como la experta mundial de este tema, y se centra en eso. Sobre todo, la vulnerabilidad tiene un gran componente, ¿no? Si yo como líder me muestro vulnerable, me muestro real, invito a los demás y creo el espacio para que lo sean. Pero si me muestro siempre perfecto y siempre arriba y vosotros, pues no se crea ese espacio en el que la gente siente que puede ser ella misma, ¿sabes? Y a nivel de tu trabajo como consultora en empresa, ¿haces este tipo de actividades? Sí, exacto. ¿En como qué estás más centrada? En programas de desarrollo, de Learning and Development, que se llama, que incluye formaciones, coaching y también un poco charlas inspiradoras también. Eso es lo que más hago, pero también he hecho consultoría y diseño de experiencias tipo TED, que fomentan normalmente el team building, como la cultura inclusiva y de bienestar, pero sobre todo lo que más hago ahora es programas de learning. Sí. Charlas inspiradoras de otras personas hacia la gente que trabaja en la empresa. Eso sería el tercer nivel de curaduría de experiencias, que a veces sí que, como yo he hecho curaduría de 1000 experiencias, TED y no TED, como desde startups y mil temas. Entonces, claro, tengo un pool de expertos de muchos temas, pero sobre todo de diversidad e inclusión, activismo, impacto social, todo esto. Hay veces que sí, yo sé, queremos un experto en tal y yo no lo soy, obviamente, porque no se puede ser experto en todo, ¿no? Pero sé un montón de gente que puedo traer, ¿no? O sea, hay veces que hago yo la curaduría, que se llama, y puedo estar yo o no, y hay otras veces que sí que soy yo que doy el programa.
Bueno, ahora hablamos un momento de TED, pero conocí a una persona de Buenos Aires que se llama Daniel Cerezo, que vino a hacer uno de los talks que hicimos ahí en Bilbao, que ha hecho una especie de TED que me pareció súper interesante. Él que quedó viuda a su madre con 4 años, vivieron en las Chabolas en Buenos Aires y tal, y luego la música a través del piano le cambió la vida y es coach, consultor y trabaja para muchas empresas de Argentina y tal. Y me explicó que hacían una cosa en diferentes barrios pobres de Argentina, de diferentes ciudades, que lo que hacía era, en un teatro de esa ciudad, cogía a gente que había emprendido, que había cambiado su vida dentro del barrio para que hicieran charlas a la gente de su propio barrio, ¿no? Para entender como que, bueno, todos somos de aquí, yo soy de aquí también, pero puedes, en vez de hacer como que venga alguien de no sé Eso es dónde. importante y de hecho creo que es un componente muy bonito y que tiene impacto de los TEDx, ¿no? Versus TED, como TED es la marca global que está en Estados Unidos, que también a veces se critica un poco por elitista, porque van perfiles como muy altos, muy ¿no? altos. También por el precio de la conferencia y todo, ¿no? Y luego está TEDx, como es como la versión local de gente normal como tú y yo, que le apasiona el concepto de traer ideas que pueden cambiar el mundo y lo trae a su comunidad. Y lo guay es que ha habido incluso TEDx en salones, en tu comedor, ¿entiendes? O de barrios, o verticales de niños, de mujeres, de tal. Entonces yo creo que da mucho juego a innovar y a innovar localmente, ¿sabes? Bueno, localmente en realidad, porque es un juego entre lo global y lo local. Para hacer la mejor charla TED posible, aparte de estas 3 cosas que decías antes, ¿no? Que era realmente tener algo que vale la pena decir. worth spreading, ¿no? Luego prepararte mucho y luego pasártelo bien. ¿Qué otros consejos puedes dar a alguien tienes que tener para desarrollar esa historia que vale la pena explicar, como la estructura? Eso es un buen punto, lo que has dicho de la historia, porque creo que es una gran confusión de la gente piensa que una charla TED es una historia. ¿Por qué? Porque muchas charlas TED tienen un gran componente de storytelling, pero el storytelling es un recurso como hay muchos otros, ¿no? O sea, que tu charla nunca puede ser una historia. De hecho, hay muchas normas en muchos aspectos de hacer un TEDx y en concreto en contenido hay un montón. Por ejemplo, no puedes hablar de tu empresa, de tu libro, o sea, no puedes vender, ¿no? Sí que puedes contar historias, pero para hacer una charla TED que esté bien hecha tienes que primero definir la idea que vale la pena difundir y luego la historia tiene que construir sobre todo ello. Y para encontrar la idea que vale la pena difundir normalmente tienes que pensar en el problema, porque la idea que vale la pena difundir es la solución a un problema. Normalmente un problema que es muy importante para ti o del que tú sabes mucho. Esa también es otra. Tú deberías dar una charla de ese tipo o en general charlas de algo que tú sabes muy bien. Porque lo has vivido en primera persona, porque es un experto o una experta en ese tema. O sea, primero tienes que pensar como en los temas de los que sabes mucho y que te apasionan. Importante que te apasionen por lo que decíamos antes de si tú no estás encendido no vas a encender a nadie. Entonces es importante coger cosas que te apasionen y te despiertan eso, ¿no? Porque tú lo podrás contagiar. Entonces cuando piensas en esos temas, cómo se interrelacionan entre sí, cuáles son los pains que hay, los puedes jerarquizar y encontrar a lo mejor el más importante o el que más te resuena o el que está menos abordado. Y luego pensar, vale, ¿qué idea solucionaría eso, ¿no? Y puedes encontrar varios, ¿vale? Pero ¿cuál es original? ¿Pero cuál tiene una perspectiva distinta? Y eso de distinto es muy importante. Tiene que ser que vale la pena difundir, pero que no lo ha dicho todo el mundo ya, porque si no, bueno, otra que va a hablar de lo mismo, ¿no? O sea, es todo un proceso. Y en general lo que me preguntabas de la estructura, yo en general yo aportaba como una metodología que tenía diferentes fases, ¿no? También en la estructura. Al principio es muy importante el gancho, el hook, que se llama en inglés, ¿no? Que puede tener diferentes formas, dependiendo también cómo tú te sientes cómodo, tu perfil, puede ser un número impactante, una historia personal, una imagen, una pregunta, hay muchos tipos de hook, ¿no? Luego venía la parte de problema, ¿no? El problema que tengo que estructurar, tengo que hacer que la gente entienda por qué es un problema, ¿no? Qué síntomas tiene, qué consecuencias tiene, o sea, explicarlo un poco, pero tampoco profundizando demasiado porque si no la gente se pierde. Eso también es muy importante, el problema no debe ocupar demasiado en la charla, porque cuanto más ocupa, más se negativiza la charla. Una charla tipo TED, en concreto, tiene que tener un poco más de parte de solución que de problema, porque al final es inspirar un mundo mejor. O sea, hay que entender el problema, pero hay que solucionarlo, ¿no? Luego habría la parte del aha moment, que es como tu momento personal, por ejemplo, una crisis, podría ser muchas veces es una crisis, en el que tú te diste cuenta de tu idea, ¿no? Luego viene la parte de la idea que vale la pena difundir, compartir qué es para ti
lo que si hiciéramos o pensáramos o dijéramos o sintiéramos, haría el mundo mejor y solucionaría ese problema. Luego vendría la parte de cómo hacemos que entre todos, ¿no? O sea, cómo aplicamos eso, ¿no? Esa idea que vale la pena difundir, cómo se vería un mundo, ¿no? Imaginar, en esa parte más inspirada de la charla, cómo sería ese futuro si lo aplicamos, y luego qué podemos hacer nosotros individualmente y el call to action, ¿no? De la persona que está ahí justo escuchando. Vale, yo mañana, después de escuchar esta charla, y eso es muy importante en una charla TED, ¿qué puedo hacer diferente para que esto sea una realidad? Porque si no es otra charla que tú estás escuchando y te vas a tu casa y ¿qué me han dicho? Bueno, sigo con mi vida. Es muy importante el aspecto de activismo. Para mí personalmente también, porque yo soy activista. O sea, hay que llevar a la gente a la acción. No todas tienen call to action, ¿no? Supongo que son las que no... Es un poco, o sea, claro, que yo he visto muchas, pero hay algunas que sí, pero... La mayoría sí que tienen, si te fijas, de alguna forma, más directo o indirecto, pero pues hay charlas pues, que tienen más impacto y que tienen menos impacto, ¿no? También hay gente que se lo toma menos o más en serio, pero en principio es un formato que en general sí que es exigente. ¿Y el call to action es algo concreto? Depende de cada tema, ¿no? Ya, de cada... claro. Sí, es algo que tiene que ser algo sencillo, porque si lo haces algo muy grande, ya no la te gente vas a poner. o no lo entiende o no lo ve demasiado grande, yo no puedo tener tanto impacto, yo no voy a cambiar. O sea, tiene que ser algo sencillo que puedo aplicar mañana, ¿sabes? Y eso en realidad lo puedes aplicar, no tiene que ser una charla de ese tipo, puedes aplicarlo en la comunicación en general, en las reuniones. O sea, claro, sí. Si no, acaba una reunión y ¿qué tenemos que hacer? ¿Me entiendes? Nos vendría bien para Mundo Cero. No, mira, por ejemplo, nosotros, ahora esto cambia un poco, pero bueno, nosotros queremos hacer películas que inspiren a la gente a la acción positiva, ¿no? Entonces sí que es verdad que hemos hecho, como tratamos 7 temáticas que son problemas universales, como por ejemplo la pobreza, a veces es difícil hacer una historia sobre la pobreza que no te lleve, por ejemplo, al drama, ¿no? O algo. Sí. Entonces nosotros hicimos una película que se estrenó este año que se llama Cuatro paredes, que habla sobre cómo una familia pierde al marido y pues cómo se puede pasar de clase media a pobreza extrema en un año, ¿no? En España. Entonces sirve para concienciar a la gente, pero acaba en un punto donde no estás inspirando. Pero esa historia, si la alargas en el tiempo y explicas un año más de la vida, por ejemplo, de una madre y de una hija y cómo la madre consigue cambiar su rumbo, pues sí que hubiera inspirado, ¿no? Entonces, a mí me pasó que haciendo alguna película me han dicho, hombre, pero esto nos llega mucho y tal, pero como que te tumba, ¿no? Y me hizo reflexionar, porque yo pensé, con Mundo Cero lo que queremos es inspirar a la gente a cambiar en positivo, ¿no? Y me ha hecho darme cuenta del propio error de decir, bueno, claro, es que esta misma película, si la alargo en el tiempo y... O le das otra perspectiva. O sea, por eso decía que es muy importante lo de la estrategia al principio, antes de empezar. Antes de encariñarme con esta idea, este problema. No. Estrategia. ¿Qué quiero conseguir? ¿A quién es mi audiencia, no? O sea, ¿cuál es el objetivo de mi charla? ¿Qué quiero que sientan al final? ¿Qué quiero que hagan después de la charla? Cuando tú piensas primero en esto, te orienta y no te vas por las ramas, porque si lo empiezas a pensar luego o no lo piensas, acabas con un Frankenstein o acabas con algo que no tiene el efecto que tú querías o que desentona con el resto de tu marca o de lo que ofreces normalmente, ¿no? Sí. Yo creo que es importante la experiencia emocional, por eso te decía de que hay que vigilar que lo positivo sea más, aunque sea un poquito más. Sí, eso está bien. Sí. Molt bé. ¿En qué punto estamos a nivel de igualdad en el mundo de la empresa? ¿Tú crees? Bueno, depende en qué te fijes, ¿no? Obviamente, pero por ejemplo a nivel de brecha salarial pues aún tenemos un 19%, al 19,4% creo que es en España, o sea, es bastante alto. Es bastante. En directivos es un 12,9%, o sea, de mujeres, ¿eh? Entonces, claro, eso es grave. A nivel de presencia habíamos ido mejorando, por ejemplo era un 40% de presencia de mujeres directivas en España, pero este último año ha bajado a 38% de media en España y depende de qué región, ¿no? Por ejemplo en Madrid incluso hasta 30%. Entonces, claro, hay algunas cosas que mejoran, otras que empeoran. En general lo que te decía, el discurso cultural y social ha ganado, digamos, se ha vuelto más mainstream, pero hay que ser más exigentes, ¿no? Hay que también trabajar lo inconsciente.
Porque si aún son la mayoría, los hombres, los que están en posiciones de poder, hay el concepto de Boys Club en estudios de género, que es que los hombres se juntan entre sí cuando tienen el poder y a quién le dan las oportunidades, a personas que se ven como ellos, ¿no? Por el sesgo de similitud. Porque si yo te veo similar a mí, me identifico contigo, ay, me recuerda cuando era yo más joven, le voy a dar una oportunidad, ¿sabes? Y a veces, muchas veces no es ni consciente y eso es lo peligroso. Entonces hay que como desmantelar estos clubs, hacer que las mujeres también estén presentes. Por eso es importante también crear los eventos de mujeres, ¿no? Para dar más visibilidad, más oportunidades de networking, también para que las mujeres tengan voz y formen parte de la historia, ¿no? O sea, en inglés queda mejor, ¿no? En vez de history, que ha sido siempre, ¿no? Her story, ¿no? O sea, porque las mujeres hemos hecho grandes cosas desde siempre, pero hay muchas veces que ni se recuerda o se asocia a hombres, o sea, hay que dar voz a lo que se sigue haciendo y se ha hecho, y así cambiar la historia en global. Y en el proceso hacia el liderazgo que dices que ha cambiado en Madrid, por ejemplo, al 30%, obviamente influyen una serie de desventajas de base que tenéis y que seguramente también forman parte de que eso no pase, ¿no? No sé si quieres hablar... De temas de maternidad, por ejemplo. Sí, de maternidad. Sí, de conciliación. Sí, por ejemplo, yo sé, la mayoría de trabajos a jornada parcial o flexibles los toman las mujeres. La mayoría aún de la carga fuera del trabajo, tanto en casa como tengas hijos o no, la asumen las mujeres. Entonces, claro, eso supone un peso y un lastre y una carga mental, que se llama, que los hombres no tienen o no tienen tanto, ¿no? O sea, y obviamente no se puede generalizar y yo creo que las nuevas generaciones también se reparte más o al menos se habla más del tema, pero aún es así. Entonces toda esa carga también frena y hace que muchas mujeres tengan que o sientan que tienen que escoger, ¿no? Y hay la penalización de cuando la mujer se coge la baja maternal y vuelve, su recorrido y su salario y su avance en la empresa no es el mismo que si no lo tiene, y cuando el hombre que es padre vuelve, en realidad va para arriba y no para abajo, como el de la mujer, ¿no? Entonces, tiene un impacto más negativo negativo en las mujeres. ¿Hay alguna forma de corregir eso a nivel Bueno, trabajan implementando medidas, ¿no? Por ejemplo, para el retorno de las mujeres también, y de los hombres, que no es que haya que abandonar, hay que insertarlos también, incluirlos, también para que no se generen como estas luchas de hombres versus mujeres, porque no se trata de eso, la igualdad ni el feminismo, se trata de que todos deberíamos tener los mismos derechos y oportunidades formales e informales, y lo de informales es muy importante, porque no es que alguien se despierta y voy a discriminar, obviamente hay gente que sí lo hace, pero no es la mayoría, o sea, la mayoría ocurre de forma inconsciente. Entonces hay que hacer muchas formaciones también para llevar eso a la luz. Por ejemplo, una formación de sesgos inconscientes es clave, ¿no? O generar oportunidades para que el proceso sea más paulatino al volver al trabajo, por ejemplo, después de coger una baja maternal, que mucha gente luego se siente apartada o que no se han comunicado con ellos o les dan posiciones peores de alguna forma. Claro, el tema de comunicar los sesgos inconscientes, ¿no? Es que si estás en una empresa que hablábamos antes, donde el líder, por ejemplo, no cree en eso, seguramente no lo va a introducir, ¿no? Bueno, pero por suerte hay plataformas hoy en día, ¿no? Por ejemplo Glassdoor, en la que tú puedes ir a mirar y ver los comentarios de ex trabajadores o trabajadoras actuales en diferentes aspectos y también entre ellos pues la diversidad y la inclusión, ¿no? Y puedes ver en qué, o sea, las valoraciones en términos numéricos, los comentarios, salarios, etcétera. Entonces tú puedes, obviamente aquí hay veces que hay empresas que ponen revisiones que no son ciertas, ¿no? También hay echar la trampa, ¿no? Pero en general creo que tienes más información, también puedes, antes de unirte a una empresa, hacer un poco de investigación, contactar a gente que trabaja ahí o que ha trabajado ahí. Creo que hay formas de minimizar un poco el riesgo de entrar en una empresa que no es inclusiva o que no es diversa. Hacer preguntas en la entrevista, ¿no? Sobre esto, y si ves que la reacción es hacia un lado o al otro, también te da información. No sé si se ponen muy tensos o se sienten incómodos o no son abiertos o tienen retos, pero los abordan de una forma, sí, es verdad, los tenemos, estamos trabajando en ellos haciendo tal. Esa es otra perspectiva que, sí, bueno, o lo escondo, ¿no? O sea, como todo en la vida. Claro, eso está bien para evitar entrar en un sitio donde no tienes que entrar. Lo siguiente que estaría bien es cómo conseguimos que el líder integre estos elementos sin creer en ellos para que su empresa cambie, ¿no? Porque al final la empresa realmente no es él, el proceso que habíamos dicho, ¿no? Se podría hacer como una consultoría, ¿no? Entendiendo qué es lo que les pasa internamente, cuáles son los pains, cuál sería la estrategia a hacer, un plan de acción, ir viendo el feedback, etcétera. Y también como intervenciones más de conciencia, ¿no? A lo mejor el tipo de charlas, formaciones,
coaching a ese líder o a esa líder, ¿no? O sea, todo se puede trabajar si tú lo quieres trabajar. Ya. Entiendo, sí, obviamente no vamos a decir nombres, pero que te habrás encontrado casos donde igual te han contratado para hacer esto y en el proceso te has dado cuenta que quien te ha contratado en realidad no quiera hacer los cambios que propones. ¿O no? En el sentido de que era como postura, ¿te refieres? ¿O? Sí, como decíamos, purple o greenwashing, ¿no? De que una gran empresa igual está forzada a hacer una serie de procesos de consultoría para generar equidad en el trabajo y tal, y que luego a la hora de aplicarlo, con quien más dificultades te has encontrado es con las personas que te están contratando para ello. Sí. No me ha pasado directamente con las personas que me contratan, porque a mí me contratan recursos humanos, que normalmente es la persona que está más ¿sabes? Interesada y que lo vive, y que normalmente eso no ocurre ahí. Normalmente el reto está en otros sitios, en CEO, comités, pero cada vez hay más como buy-in de esto. Y, o sea, no es algo como heavy que me ha pasado. Lo que sí que he visto es limitaciones o limitaciones por miedo. Sobre todo en grandes empresas que son con las que yo trabajo, a veces miedo a hacer algo que se pueda ver como muy activista, ¿sabes? O muy impactante, que en realidad no es como tan impactante otra vez, pero como van con mucho cuidado, van con muy poco a poco, o sea, los cambios culturales en las grandes empresas a veces, desde recursos humanos, quieren hacerlo suavito, ¿sabes? Pero bueno, es más entender cada cultura y entender cómo hacerlo para que se compre internamente y nadie se, ¿sabes? Por lo menos el tipo de empresas con las que yo trabajo, que son muy alineadas porque las filtro mucho. O sea, que ya no vas a trabajar con empresas donde estás pensando que no... Exacto, porque es que no afectaría mi energía y mi alineación en general, ¿sabes? Y a nivel del trabajo que haces, ¿estás integrando la IA de alguna manera en tu trabajo? Yo la utilizo en contenidos, por ejemplo. O sea, como yo hago muchos programas de formación y también en general para yo misma, como personalmente me hago preguntas, la utilizo para innovar también, pero la utilizo mucho para hacer estructuras de contenido. Obviamente no utilizo eso directamente, le reto, lo aplico, lo cambio, tal, ¿no? Pero sí, pero me ayuda a pelotear, digamos, sobre todo en temas de contenido. Sí. ¿Y has notado desde que has empezado a hacerlo ahora en tu relación con Chat o con quien sea, una evolución en la comprensión de ChatGPT hacia lo que tú quieres y cómo lo quieres a través de hacer el ping-pong? O sea, que si me entiende mejor, ¿te refieres? Sí, como si está mejorando su sistema de darte la información que tú quieres. Sí, porque al final utilizo ChatGPT, pero también otras, ¿no? O sea, cada una es mejor para una cosa, ¿no? Imágenes, contenidos, etcétera. Sí, claro, cuanto más interacciones y más datos le das y mejor haces el prompting, ¿no? Que se llama, mejor te lo afina. Entonces, sí, o sea, tú vas viendo cómo mejorar, por ejemplo, el diseño de imágenes. O sea, es brutal, o sea, te puede crear fotos que cada vez parecen, o sea, da miedo, ¿no? Incluso, que es casi da tú. Mucho miedo ya. Hay gente que se cree, me encanta el traje, era una foto creada con AI, ¿sabes? O sea, pero sí, sirve, porque te ayuda, para mí personalmente, a generar más contenidos. Y también como hago mucho activismo en LinkedIn en concreto, también me ayuda en eso. Obviamente lo escribo yo, me ayuda a mejorarlo, a hacerlo más estructurado, pero o sea, para mí es importante que tenga una gran parte, mayor parte de mí, porque si no acabas generando contenido robótico que no tiene alma ni personalidad. Entonces te ayuda, pero no hace tu trabajo, no debería hacerlo tal cual. En ciertos trabajos como lo nuestro, a lo mejor que es como creativo. Además que creo que las personas creativas queremos seguir haciendo parte creativa, ¿sabes? Pueden ser un buen ping-pong para gente que tenga que hacer una charla TED. Sí, pero vigilando de que no hagan demasiado, porque si no sería algo que se parecería demasiado a otras que también sean hechas con AI. No, ¿sabes? Digamos, utilizando... Te ayuda a pensar y te ayuda a encontrar ideas, pero claro, como el proceso es muy personal, ¿no? De qué me importa, ¿no? Qué me entiende, qué retos... Te puede a lo mejor entender, mira, si coges la igualdad de género, qué consecuencias hay o qué problemáticas hay dentro. Eso sí que te puede ayudar, ¿no? Pero no te va a decir tus historias personales que conectan con, ¿sabes? A no ser que le hayas contado toda tu vida, ¿sabes? O sea, que hay cosas que aún tiene que hacer el humano, el ejercicio, y es bueno que lo tenga que hacer, ¿sabes? Las tres preguntas que no hace Broncano. ¿Qué quieres ser de mayor? Pues quiero seguir siendo una persona alineada con lo que le importa y que trabaja por hacer el mundo un lugar mejor en base a lo que le parece importante.
¿Qué es para ti ser feliz? Vivir en paz contigo mismo, Ujú. en realidad. Con lo que valoras, con lo que te gusta, con la gente que tienes a tu alrededor. El balance, en general. ¿Y qué crees que hay después de la muerte? Más vida. Más vida. Sí. Pues muchas gracias por Gracias a ti. venir. placer. Gracias por tu trabajo, te llamaré porque ya me has dado Ideas. Digo, estoy haciendo mal unas cuantas cosas. Necesito Qué cambiar guay. para inspirar más. O sea que nada, gracias por tu trabajo, que sigas. A ti, Que aún a te queda vosotros. mucho porque has nacido post-Olimpiadas de Barcelona. Se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí, se ha quedado grabado. Gracias a Gracias. vosotros.